Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todas las semanas les decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, señor Alejandro Cruz. Buenas tardes, ¿cómo estás, querido amigo? Un saludo a todos los que nos escuchan en este nuevo día de emisión de Historia Activa, que como siempre decimos es un día histórico, porque hacemos historia todos los días. Así que, bueno, si nos quieren llamar, estamos en el 423-3822 o mensaje al 425-7931, o si no, mensaje de texto. Mi amigo José Luis Yolando tiene el celular en la mano en este momento, está esperando sus SMS al 156-515-522. Nos escriben a historia-activa@yahoo.com.ar. Allí mi amiga Rosa Grintal le saca chispa al teclado para estar al día con todos sus mails. Y nos escuchan también a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar. En etiqueta emisoras, etiqueta LR6 Radio Nacional Mendoza. Así que no hay forma de escaparse. Así es. O nos contactan en Facebook también. Así es. Por supuesto. Agradecemos a todos los amigos que nos van contactando diariamente en el Facebook, ¿no? Como dicen los chicos, ¿no? Bueno, ahora... Son muy copados, gracias. Claro, hay un tema fundamental que, un poco que lo adelantamos el viernes, vamos a tratar la historia, dentro de la historia mendocina, los crímenes políticos, ¿sí? Sí. Han habido muchos crímenes políticos a través de la historia y nos vamos a referir a la figura de uno que caló muy hondo, Lencina, más conocido como Lencinas, sin ponernos, ¿no es cierto?, en purista. El apellido es Lencina y sin S. Esto lo hemos investigado adecuadamente, debidamente, por eso se lo decimos. Y tenemos a dos Lencinas en la historia, el papá y el nene. Así es, el gaucho y el gauchito. Claro. Porque así eran conocidos en ese entonces dos personajes sumamente populares. José Néstor Lencinas, el gaucho, el fundador del clan, y Carlos Washington Lencinas, el gauchito, el hijo mayor de tres varones que tuvo José Néstor Lencinas. José Néstor Lencinas, el padre, fue uno de los revolucionarios de 1905, fue uno de los que se jugó por la causa radical en aquel entonces, y estuvo exiliado en Chile varios años hasta que fue indultado finalmente. A la vuelta de ese exilio comenzó a militar ampliamente en la Unión Cívica Radical, concretamente plegado a la figura de Hipólito Yrigoyen a nivel nacional, y es así como luego de la instauración del sufragio libre y obligatorio de la ley Sáenz Peña, es el primer gobernador elegido bajo esta ley, la ley Sáenz Peña, en el año 1918. Pero aquí, justamente, apenas asume su gobernación es cuando empiezan sus problemas justamente con su gran amigo Hipólito Yrigoyen, problemas políticos. ¿Por qué? Porque los Lencinas se caracterizaron por dos cosas. Una, por su populismo incontrastable, y otra, por el desorden administrativo con que se manejaron en el gobierno. Y es así que este desorden administrativo, político, electoral, provoca que Yrigoyen se enoje con el gaucho y le mande una intervención ya a pocos meses de haber asumido, porque el gaucho no acertó con la administración, y esto se va a profundizar con su hijo, el tema del desorden administrativo. Y es así que luego de la intervención se convocan a nuevas elecciones y vuelve a ganar José Néstor Lencina el gaucho. Pero aquí, cuando había logrado alcanzar el rumbo, muere en el ejercicio del poder en el año 1920
de una uremia, y hay fotografías de este velatorio donde se lo está velando con el cajón o el ataúd parado. Sí, en la legislatura. En la legislatura, usted lo ha dicho. Un dato por demás relevante. ¿Por qué? Porque pertenecía a una logia masónica, justamente. Exacto. Que nosotros siempre volvemos sobre estos temas, ¿no? Pues son interesantes estos temas de las logias. Y la gente los pide. Así Por es. supuesto que ver velar a una persona en los tiempos que estamos hablando, ¿no? Que era todo muy ritualístico, hasta cuando éramos niños era demasiado, digamos, ritual, los cordones morados, ustedes recordarán, las coronas, Sí, totalmente. eso hacía un episodio bastante tétrico a la muerte del ser querido, ¿no? En esta ocasión lo vemos parado. Nosotros hemos tenido, no sé si la virtud del lujo, hablando de esta historia fúnebre, si se quiere, de ver a las carrozas a caballo, ¿sí? Transportando los ataúdes de los vecinos, ¿no es cierto? Cuando nosotros éramos niños todavía se usaba este tema. ¿Y por qué decimos esto? Porque así fue sepultado, pero no era habitual que el ataúd estuviese parado. Entonces, no era habitual, no era habitual. Esto dio mucho que hablar. Estamos hablando del papá. Indudablemente los desórdenes administrativos eran muy importantes. Era un radicalismo personalista, digamos, a la mendocina. Todos sabemos que, y para el que no lo sepa también, cuando Irigoyen tenía una provincia que no le era, entre comillas, adicta, mandaba las intervenciones reparadoras, que él llamaba, para reparar el daño que consideraban existente dentro del contexto de lo que era Irigoyen y el radicalismo de ese primer momento, de esa época, llamémosle fundacional, ¿no? Claro. Bueno, les mandamos un saludo a Leti Cosca, que nos está escuchando como siempre, y otro saludo a Sandrita Leda, que dice que tengo la voz parecida a Oscar Casco. Igualito, ¿eh? Es verdad gracias. lo que dice. Muchas gracias, Sandra. Bueno, y volviendo al tema, muere José Néstor Lencina, y el heredero natural de él es su hijo mayor, Carlos Washington, que también ya era bastante popular por haber seguido a su padre en las campañas electorales y en algunos puestos del gobierno también. Pero, como dijimos al principio, con él se intensifican, mejor dicho, todos estos problemas administrativos que tiene el lencinismo, sin perjuicio de toda la legislación laboral de vanguardia que trajo el lencinismo, claro, que hizo que Mendoza fuera una de las provincias que estuviera al frente de esta nueva legislación laboral, como la jornada de 8 horas, claro, y el sábado de inglés. Claro, pues en aquel momento hasta se iba a la escuela el día sábado en la mañana. También, mi mamá iba a la escuela el sábado en la mañana, y yo me río por esto, porque mi mamá no le hacía, digamos, mella que yo me riera de cómo eran los tiempos antiguos, entre comillas. Pero es importante también que destacar esto. Este desorden administrativo implicaba también un problema en el erario público provincial. Así como nosotros en alguna oportunidad recibimos las LECOP, o más conocido por todos nosotros como los LECOP, y los Petrón, las Petrón o los Petrón, sí, que la gente se reía de uno cuando iba a pagar, eso no me he olvidado, eran letras. Indudablemente la provincia tenía un problema financiero grave desde finales de la década de 1890, desde inicio, de la década de 1890, de 1892 aproximadamente, hasta 1924 la provincia se rigió por las letras de tesorería. Se le pagaba a la por gente, el LECOP de aquella época. Claro, exactamente, con las letras de tesorería, y esto indignaba mucho a la gente, aunque yo alcancé a ver las letras de tesorería que guardó mi abuela, y era muy diferente a las Petrón, ¿no es cierto? Por el papel no era un papel finito, sino un papel grueso tipo pergamino, ¿sí? Ajá. Bueno, y se le iba pagando a la gente en esto, y esto también había descontento, porque hubo también, después que la provincia rescató, como hicieron acá en Mendoza en la historia reciente,
rescató la masa monetaria de letras y las transformó en pesos, la devolvió a la corriente de circulación en pesos. ¿Qué es lo que sucedió? Hay un detalle fundamental. Hubo una emisión falsa de 3 millones de pesos, es decir, que circulaban por ahí letras de tesorería falsas. Esto caldeaba mucho el ánimo de la gente. A los maestros no se les pagaba por 2 o 3 años, es decir, pues 2 años de sueldo se le debía a los maestros, era terrible. Siendo muy populista, ¿no es cierto?, empiezan los descontentos estructurales, llamémosle, ¿no? Claro, lo que tenía Carlos Washington Lencinas, más que su padre en ese aspecto, es que era muy popular en el sentido que lo que hablamos varias veces están en las anécdotas de la gente. En las épocas de campaña, Carlos Washington Lencinas iba por los barrios de aquel entonces, cuando se acercaba a la gente, le regalaba alpargatas, trajes, vestidos a la gente humilde. La gente humilde le era incondicional. Claro. Independientemente de lo poco ordenado y prolijo que era su gobierno. Los juegos de platos, por ejemplo. También. Y también hay muchas anécdotas que algunas son leyendas, ¿no? Ya sobre Carlos Washington Lencinas, por ejemplo, esa que en las campañas era el hombre de mejor salud digestiva que existía en la provincia, porque donde caía, y perdón esta expresión, donde caía, le servían un almuerzo. Y Carlos Washington almorzaba con toda la gente, claro, todos los días, a cualquier hora, y estaba sano, robusto. Inclusive un hombre que se cayó a las lagunas de Rosario, ¿no es cierto?, allá en la Valle, con caballo, ¿eh? Sí. Era también de leyenda su salud, claro, y la robustez de su cuerpo. Cierta vez, esto lo viví yo, viajando en trolebús, subió un anciano, ¿no? Pero bastante entrado en años, el viejito, y no sé por qué empezó a hablar de Carlos Washington Lencinas solo en el trole. Y dijo: yo fui guardaespaldas del gaucho Lencinas. Dice, ese hombre sí que era un hombre. Tenía novias por todo Mendoza y a todas las atendía muy bien. Y después se bajó, o sea, fue como algo fantasmal. Pero yo sé que tenía toda esta fama, ¿no?, de hombre fuerte en todo sentido, y por eso era también muy admirado. Claro. Pero le llegó la intervención del gobierno nacional, en este caso la intervención de Marcelo Torcuato de Alvear, que era el presidente en el año 1924, y le llega la intervención a Lencinas. Después viene otro de sus pollos al gobierno, que es don Alejandro Orfila. Claro. Y también es intervenido por Alvear nuevamente en 1927. Con lo cual, desde el año 1927 en adelante, la provincia está intervenida federalmente, entre comillas, y este es el terreno, el campo en el cual se van a desarrollar los hechos que vamos a narrar, no sé si ya vamos a tener tiempo, sobre su atentado y asesinato, que se produce cuando Lencinas es elegido senador nacional por Mendoza y no se trata su diploma en el Congreso, entonces va personalmente a Buenos Aires a reclamar, sin éxito, y entonces a la vuelta de ese viaje es cuando se perpetra su asesinato. Así es que tenemos bastante para decir sobre ese asesinato que enlutó a la provincia. Ustedes saben que una muerte es un desastre social, y sí, más la de un político relevante como en aquel momento. Bueno, hemos llegado en tiempo y forma, entregamos el programa. Gracias María del Carmen Jurisic en la operación técnica, entregamos al señor Daniel Badano en el boletín informativo y luego a Fito Suden en el patio trasero. Hasta mañana. Hasta mañana. Historia Activa.